capítulo 19, versículo 30, vamos a leer hasta el 42. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que todos también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Padre celestial, te pedimos, Señor, humildemente que sea tu Espíritu Santo revelándote y revelando tu palabra, Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, Señor. Y esta es la palabra que tú nos has dejado, Señor, para que nosotros tengamos vida y vida en el Espíritu. Entonces obra con poder. Úsame, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, tome asiento. Bueno, hay algo muy particular en la vida de nosotros como seres humanos, ¿no? Y es cuando vienen estas situaciones, digamos, como un terremoto o como una situación inesperada, ¿no? Que puede inclusive quitarnos nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando siente esto? O empieza a temblar, o empiezan a caerse las cosas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque pues literalmente la Biblia habla de todas estas cosas, ¿no? ¿Van a suceder? Claro que van a suceder. El Señor dice en su palabra y habla acerca del fin. Pero resulta que la palabra fin en la Biblia no significa lo que a veces nosotros pensamos, el final. No, ese no es el fin de todas las cosas, porque hemos estudiado y sabemos que Dios nos dio eternidad. Y si Dios nos ha dado eternidad, pues no hay fin, porque somos ¿qué? Espiritualmente eternos. Entonces cuando la Biblia habla del fin, no está hablando de la eternidad, está hablando del fin, digámoslo así, de nuestras vidas en esta carne. También habla del fin cuando se cumplan los tiempos que Dios ha establecido. A esto le llama el Señor el fin. Igual que la muerte, a veces pensamos que la muerte es lo último y ya sabemos que no, la muerte es estar separado de Dios. Y nosotros somos eternos. Entonces, o vida eterna, o muerte y condenación eterna. Entonces, cuando hablamos de seguridad, ¿qué es lo primero que hace el ser humano? Se tapa, ¿no? ¿Sí? Y supongamos que hubo una catástrofe aquí en esta ciudad y se cayeron las casas y tembló, etcétera. ¿Qué es lo primero que uno hace? Pues uno, después de cubrirse y ver que tiene vida y que todo pasó, si no está en la casa, ¿usted a dónde se dirige? A su casa. Porque esa es su morada,
porque ese es el lugar de seguridad, porque ese es el lugar donde está su familia, ¿cierto? Y entonces, ¿hacia dónde se dirige? No, vámonos para Monserrate, no, o vámonos para Cúcuta. No, uno dice, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno va a su casa. El Señor en su palabra pues nos está hablando acerca de todas esas cosas. Vamos un momentico a Malaquías 4:5, porque en todos los evangelios y en el Antiguo Testamento el Señor nos está anunciando que Él viene pronto. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 5: He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día ¿qué? De Jehová, grande y terrible. La pregunta que nos hacemos nosotros: ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan en la Biblia, el pueblo de Israel, los judíos? Ellos siempre le preguntaban al Señor: danos señales, díganos cuándo van a suceder estas cosas. Entonces la pregunta que yo vuelvo y les reitero y les hago: cuando ustedes estén en esa situación, si es que nosotros estamos vivos cuando venga este tiempo, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es ese lugar seguro donde usted puede estar? ¿Se ha hecho esa pregunta? Ahora yo le pregunto, y espiritualmente hablando, ¿dónde va a estar usted? Somos eternos, ¿cierto? Físicamente usted corre para su casa, pero espiritualmente, ¿dónde se encuentra usted? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? De acuerdo a toda la plenitud de Dios, de acuerdo a todo lo que Dios ha establecido, de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado en las Escrituras, ¿usted puede ubicarse en qué parte de la palabra del Señor se encuentra usted? ¿Está usted en el lugar seguro? ¿Usted tiene plena convicción de que si hoy fuera el fin, cuando abra sus ojos, usted le va a ver a Él? Es que es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Dónde estamos nosotros espiritualmente como iglesia? ¿Cuál es ese lugar donde nosotros debemos estar? Dicen los judíos y le preguntaban a Jesús: esta generación mala y adúltera demanda ¿qué? Señal. ¿Para qué son las señales? Pues obvio, para mostrarnos el camino o mostrarnos un lugar. Así de sencillo. ¿Y qué le responde el Señor cuando esta generación mala y adúltera le preguntó a Él: danos señal? Pues señal le va a hacer nada. Y yo les voy a dar una señal, dice el Señor. O al contrario, dice: no les voy a dar señal, pero sí les da señal. Les dice: la única señal que ustedes van a recibir es la señal de Jonás. 3 días, ¿no? ¿Cuánto duró Jonás en la ballena? 3 días, ¿cierto? Y en Juan 20, 2:20, también le preguntan, saliendo del templo, le preguntan a Jesús: ¿qué señal tú nos das de esto? ¿Y qué les dice el Señor? Destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Ahí les está dando ¿qué? La señal. Y la gente le dice: en 46 años nos demoramos levantando este templo, y tú dices: en 3 días lo levantarás. Y todavía el pueblo de Israel está esperando levantar el tercer templo. Pero el Señor ahí mismo, 2 versículos más abajo, mire ahí, Juan capítulo 2, versículo, ya les digo el versículo, 2 versiculitos más abajo de la pregunta, el Señor está dando la respuesta. O Juan, que está escribiendo. Juan 2, 21. ¿Qué dice? Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Eso es lo que nosotros vamos a entender. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Sí? Si nosotros nos vamos
750 años antes, vámonos 750 años atrás, al libro de Oseas. Creo que Oseas está después que Daniel. Oseas capítulo. Esto es hermoso y maravilloso. 750 años antes de que el Señor Jesucristo dijera esto, Dios le había revelado al profeta Oseas lo que vamos a leer. Capítulo 5, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Para que entendamos nuevamente, el pueblo judío pide señales y el Señor ya 2 veces les ha dicho, en 3 días será levantado el templo, yo soy el templo. Señal se les va a dar, la señal ¿de quién? De Jonás. Y efectivamente. Y miren lo que dice aquí, 750 años antes. Serían 783 más la edad de Jesús, porque Jesús tenía 33. Versículo 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. ¿Estamos entendiendo qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Él está hablando es al pueblo ¿qué? De Israel. Mire, recuerden que hay promesas para Israel y hay promesas para nosotros. Las mismas promesas para Israel no son siempre para nosotros. Nosotros podemos tomar algunas porque el Señor nos muestra en su palabra cuáles son y cuáles no. ¿Sí me hago entender? No es lo que a mí me parece o lo que yo creo o lo que me conviene o no me conviene. Es que Él en la palabra nos enseña a ver la diferencia entre lo que es religioso y lo que no es religioso, aclarando que Israel estaba en esta época, en el tiempo o en la época donde la Biblia habla del pacto en la carne. Ahora nosotros tenemos un nuevo pacto que es el pacto en el Espíritu. Nosotros ya no hacemos ritos, no hacemos ninguna parafernalia de esa. Nosotros ahora vivimos por el Espíritu. Ellos creían, ¿por qué? Porque estaba escrito en tablas de piedra. Nosotros creemos porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos revela todas las cosas. Aclaro esto porque es muy importante. Literalmente hay muchas cosas que no se pueden tomar del Antiguo Testamento. Sin embargo, dice en el libro de Corintios, 1 Corintios 10, que todas estas cosas que le sucedieron a Israel fueron escritas para que ustedes y yo no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y aquí le está hablando el Señor ¿a quién? A 2 personajes, a Efraín, lo toma como ejemplo, y a Judá. Judá, ¿ellos quiénes son? Pues ellos son descendientes de Israel. Jacob, Israel. Efraín es hijo ¿de quién? De José. Y Judá es hijo ¿de quién? De Israel, tal cual. Y ellos han sido desobedientes. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Y dice, yo arrebataré y me iré. Pero ¿a quién va a arrebatar el Señor? No los va a arrebatar a ellos. Porque el Señor dice en la palabra que hay otras ovejas de otro redil, y esas otras ovejas de otro redil, que somos nosotros, los que no éramos judíos, ahora tendremos un Señor y un pastor. ¿Y habrá solamente quién? Un pastor. Y todos los israelitas que hoy en día reconozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, van a entrar con nosotros a este tiempo de la iglesia en el cual vendrá el Señor por su iglesia y vamos a ser ¿qué? Arrebatados. ¿Complicado? Vamos a empezar el seminario de cero y al final del culto yo quisiera que los que no han visto el seminario, que están 0 kilómetros, por favor me esperen. Si ustedes lo quieren tomar, entonces me esperan para hacer una lista y cuadrar el tiempo, el día, para que ustedes conozcan. Ok, y dice el versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y mira lo que le dice al pueblo de Israel. En su angustia me buscarán. ¿Cuándo ellos van a sentir esa angustia? La palabra dice la angustia de Jacob. Es decir, la angustia de Israel. Porque ellos van a ver cuando venga el Señor y arrebate ¿a quién? A su iglesia.
Y cuando ellos vean que el Señor arrebata en su iglesia, dice que se orinarán en sus cisternas y buscarán dónde esconderse. Y van a reconocer que Él era. ¿Sí me hago entender? Porque Él se va a dejar ver. Y van a ver los huecos en sus manos. ¿Sí se dice huecos en sus manos? Bueno. Y sus heridas, dice así. Las heridas. Capítulo 6. Ojo con esto. ¿Ya lo tienen? Oseas capítulo 6. ¿Cuándo va a ser esto? Pues el Señor ya les ha dicho que al tercer día Él va a resucitar. Ya eso lo sabemos. Pero mire el capítulo 6 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él que arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2: nos dará vida después de 2 días. ¿Cuántos? 2 días. Después de 2 días es al tercer día. Volvámoslo a leer. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alma está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Tremendo. Al tercer día nos va a resucitar. ¿Ustedes recuerdan cuando se bautizaron? ¿Ustedes recuerdan la obra que hizo el Señor en la cruz? ¿Ustedes recuerdan lo que significa el Evangelio? Ahí lo está diciendo. Miren, en Corintios, solo anote, yo lo leo rápido. Primera de Corintios 15:4 dice: y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cumplimiento de esta promesa. Salmo 35: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito. Mire lo que dice ahí: a la mañana vendrá ¿qué? El grito de alegría. Salmo 71:7. Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar la vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Mire, el Señor, todo lo que está escrito lo ha cumplido. Yo a veces me pregunto, ¿por qué las personas no creen, viendo que todo lo que está acá concuerda con toda la historia? Personajes, fechas, nombres, testimonios. Ningún otro libro tiene toda la referencia histórica que tiene la Biblia. Lo que pasa es que muchos de los que dicen que Dios no existe se argumentan en lo que escucharon de otros, ¿cierto? Otros dioses, pero el único que resucitó, ¿quién es? El Señor. Vamos al texto que leímos. ¿Por qué esta introducción? Y yo le pregunto, ¿está usted en el lugar seguro? Espiritualmente, ¿usted cómo se siente? ¿Tiene paz en su corazón? Dentro de estos 3 días, para nosotros, ¿cuál es el lugar seguro? ¿El día 1? ¿El día 2? ¿El día 3? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Dónde estoy yo en mi vida de fe? Juan capítulo 19, versículo 31. Hay 2 versículos muy importantes que es los que vamos a tratar en esta porción. Y es el versículo 31 y el versículo 42. Y son muy particulares porque vamos a leerlos y vamos a entender de qué está hablando el texto. Dice el versículo 31. ¿Ya lo tienen? Entonces los judíos, por cuanto era ¿qué? La preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos?
Hombre, qué oso, crucificamos a este hombre y mañana es la Pascua. Necesitamos que se muera rápido, porque el día de la Pascua no puede haber un hombre colgado de un madero. ¿Entienden? Ellos están afanados porque necesitan quitarse ese problema de encima. Ellos mismos lo han matado. ¿Y ellos qué están celebrando? ¿O qué van a celebrar? La Pascua. Y mira el versículo al finalizar, el 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces fíjense, todo este proceso de matar a Jesús, crucificarlo, bajarlo y entregarlo, lo hicieron como apresuradamente, a las carreras. Me impactó mucho. Yo ya iba a pasar de esta porción, pero cuando leí estos dos versículos dije, no se puede. Porque ¿qué nos está mostrando el Señor en estos dos versículos? Mire, lo primero que tenemos que entender es que ellos están preparándose ¿para qué? La Pascua, la fiesta. Dice que era una fiesta, ¿qué? Solemne, o sea que era la fiesta de fiestas. ¿Y qué es lo que están celebrando en la Pascua? Pues ¿saben qué? Históricamente ellos estaban esperando ¿a quién? Al Mesías. Ellos estaban esperando al Salvador. Lean Isaías, lean toda la Biblia. Y ellos estaban esperando al Mesías. De una virgen vendrá el Mesías. Y vendrá uno que no tendrá forma, que será golpeado, que será lapidado. Toda la Biblia está hablando de Emmanuel. Y cuando finalmente viene el que es la Pascua, porque Jesús es la Pascua, lo mataron. Ellos están matando ese día a lo que representa lo que van a celebrar el siguiente día. ¿Estamos entendiendo cómo está esta situación? Está en la cruz. Pártale las piernas, porque necesitamos que se muera rápido, porque mañana celebramos la Pascua y no puede estar vivo, hay que bajarlo de ahí. Tremendo, ¿no? Están como ciegos. Y hoy en día, hermanos, perdonen que les diga, pero muchas veces uno va y les predica el evangelio a muchas personas y están como ciegos. Yo miraba unas predicaciones de otras iglesias, no quiero hablar mal de ninguno, pero están muy perdidos. Están muy perdidos porque están predicando, no están predicando el evangelio, están predicando la ley. Maldito, 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 maldito. Y maldito, y si el ladrón, maldito. Y si tuvo un lío con otra mujer, maldito. Y todo es maldito. Y si robó, maldito. Y si tuvo un mal pensamiento, maldito. Entonces, en ese orden de ideas, lo que dice la ley es que ninguno por la ley será ¿qué? Salvo, porque por la ley todos son ¿qué? Malditos. Entonces la pregunta es, si ese es el evangelio que están predicando, entonces Jesús perdió el viaje, porque entonces ¿a qué vino Él? Precisamente el Señor dice en la palabra que Él vino a quitar la maldición de la ley, para que la promesa que Dios le hizo a Abraham llegara a nosotros. ¿A quiénes? A los gentiles. Malaquías capítulo 3, 10 al 14. Léalo en la casa, por favor. Si no entendemos que Él vino a salvarnos, pues yo todavía estoy bajo la ley. Y si yo estoy bajo la ley, dice la Escritura que por cuanto todos están bajo la ley, ¿son qué? Malditos, justos, ni aún uno, dice, para los que están bajo la ley. Tremendo. Entonces aquí estos personajes están afanados por terminar con este hombre. Pero Él es la Pascua. ¿De qué está hablando el texto? Mire, lo que el hombre no ha entendido es precisamente eso, que Jesús vino a libertarnos y dejó un lugar establecido para que ustedes y yo, mientras Él regresa, porque la Biblia dice que Él va a regresar, ¿cierto? Sobre las nubes. Lea el libro de
Primera de Tesalonicenses, completico hasta el capítulo 5, y ahí lo dice claramente. Está diciendo que nosotros no pasaremos por la ira de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en Malaquías? Dice que iba a mandar al profeta Elías antes que llegara ese día grande y terrible. Pues la Biblia nos muestra, el Señor Jesucristo nos enseña que el profeta Elías sí vino, y es Juan el Bautista. Mateo capítulo 10, 11, léalo, por favor. Ahí dice, este es el Elías que había de venir. Y resulta que el Elías que había de venir, cuando lo ve viniendo, lo señala y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando está Lázaro al lado de Abraham, ¿sí saben quién es Lázaro? El que estaba en el lugar de castigo, en el lugar de sufrimiento. La historia, ¿recuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Sí? ¿Qué es el mendigo? Bueno, para los que la han estudiado, por eso es necesario leer la Biblia, para que uno no tenga que explicar todo. Entonces, hay una historia de un rico y Lázaro. El rico dice que fue sepultado, pero Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y estando el rico, ¿sí?, en este lugar habla en el lugar de tormento, le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje con un dedo un poquito de agua y toque mi lengua. Porque estoy que no puedo en este lugar de tormento. ¿Entiende que es lugar de tormento? Y entonces le dice el rico a Abraham, envía a alguien a avisarle a mi familia, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Y el Señor, ¿qué le responde? El Señor Abraham, ¿no? Abraham, ¿qué le responde? A Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos a ellos. Y el mismo Jesús también les dice, si no creéis a Moisés y creéis a sus escritos, ¿cómo me van a creer a mí? Entonces fíjense que también es importante ir a la ley y mirar qué fue lo que sucedió para nosotros entender, porque dice la Escritura que todo lo que fue escrito es una imagen borrosa de las cosas que habían de ¿qué? De venir. Viéndolo de ellos podemos entender lo nuestro. ¿Y de qué está hablando el Señor aquí? Cuando dice que al tercer día Él nos va a resucitar. Y vuelvo, hago la pregunta, ¿dónde estamos nosotros sentados en este día? ¿Qué va a pasar con mi vida espiritual si el Señor llegara hoy? ¿A dónde voy? ¿De verdad si voy a ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Vamos un momentico precisamente a lo que escribió Moisés. Y resulta que aquí en Éxodo 12 está toda esta parte tan importantísima que habla del Cordero de la Pascua. No lo vamos a leer, pero yo sí les voy a contar rápidamente. Yo ya he hablado de esto varias veces, pero es importante que usted lo entienda muy bien, porque viendo esto, nosotros vamos a saber dónde estamos. Y el Cordero se llevaba el día 10 y se le presentaba al sacerdote, y el sacerdote se quedaba 4 días con él mirando que no tuviera defecto, porque tenía que ser sin defecto, sin mancha. No era el de la ovejita caída, ni el cojito, ni el que estaba rayado no, tenía que ser perfecto. Y cada familia tenía que sacrificar un cordero. Si la familia era muy pequeña, eran 2 familias para un cordero, y había que vertir la sangre. Y aquí para aquellas personas adventistas, lo digo en voz, del séptimo día, que dicen que es el sábado, y los otros que es el domingo, pues ya lo hemos explicado, pues ni el sábado ni el domingo, porque aquí dice la Escritura claramente, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día ¿qué? 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel
entre las 2 tardes. Ni sábado, ni domingo. Entre las 2 tardes. Y mire, empecemos a hacer cuentas. Allá está 1, van 2 días y hay un tercer día. ¿Sí me estoy haciendo entender para dónde vamos? Aquí ya nos está hablando la palabra. Que también hay que, aquí hay 3 días súper importantes. El día que se presenta y se empieza a inmolar, algunos lo mataban el sábado, algunos lo mataban el domingo, pero toda la actividad empezaba ¿cuándo? El día sábado. Y entonces dice ahí, pongamos mucha atención. A mí me fascina esto porque es tan precioso. Entonces mire lo que dice aquí más adelante, versículo 8. Y comerán, 7. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues imagínense, dice la escritura que venía el ángel de la muerte, iba a pasar por todas las casas, y donde no estuvieran los postes y los dinteles untados con la sangre del cordero, entraba el ángel de la muerte y esa noche iba a ver ¿qué? Allí muerto. Y no solo de los primogénitos de los hombres, hasta los animales. ¿Sí me hago entender? Todos los primogénitos habían de morir. La única forma en que usted podría ser salvo, y se lo digo, es por la sangre del cordero. ¿Está entendiendo en qué lugar estamos nosotros viviendo en este momento? Si usted ha creído que por la sangre de Cristo usted tiene vida, pues la va a tener. Pare de contar. Si cree de todo su corazón que Cristo murió en esa cruz por usted, vida eterna, hermano. Pero si usted es incrédulo, si usted lo duda, ¿sabe qué dice la escritura más adelante? Quizás lo leamos. Por su incredulidad perecieron. Lo único que nos aparta de Cristo es, ¿será que sí? Mire, perdió el año, hermano. Si usted no tiene fe, no tiene vida eterna. Bástale a un hombre con un 100% de fe, que dude en un 5%, en un 1% de la existencia de Cristo, de que Él es real. Hermano, y con eso usted se pierde. Perdone que lo diga. No es un poquito aquí, ni un poquito allá. Le voy a dar un ejemplo. Usted le pregunta a un hombre, ¿fuma? Me fumo un cigarrillo. Ya es fumador. ¿Sí me hago entender? Un cigarrillo. No necesariamente tiene que ser 10 paquetes ni 2 paquetes. ¿Se fumó uno? Sí, ya, es fumador. La vida eterna es así, hermano. Usted tiene que tener la plena convicción de que por su sangre, usted y yo somos ¿qué? Eso es lo que dice el Señor. El que cree en mí tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pregunto nuevamente, ¿dónde estamos? Entonces dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11. Ahora nosotros tenemos que entender cómo estaban ellos en este momento. ¿Cuál era la disposición de la iglesia? Ahora piense que usted está ahí y que usted es iglesia. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. ¿Entiende qué es ceñirse los lomos? Pues en aquella época pues andaban era como en esa batola, ¿no? Y se recogían esa bata como un pañal y se lo amarraban aquí. ¿Para qué? Por si usted salía corriendo no se enredara con... Y si estaba lloviendo, imagínese eso empapado y usted corriendo con ese trapero ahí amarrado en los pies. No, entonces ceñidos los lomos, dispuestos ¿para qué? Para correr, para salir.
Cuando estaban arando y estaba lloviznando, se ceñían los lomos, ¿para qué? Para poder trabajar, para estar dispuestos. Dice, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bastón o bordón en vuestra mano, y lo comeréis como apresuradamente, tal y como lo están preparando al Señor. Todo fue apresuradamente. Y yo les digo a ustedes, ¿no es la palabra maravillosa? Nos está enseñando todas las cosas. Sigamos leyendo. Dice, ¿y lo comeréis qué? Apresuradamente. ¿Qué están celebrando? Es la Pascua del Señor. ¿Y qué es la Pascua? La salida triunfal del pueblo de Israel de la oscuridad a la libertad. Ahora yo le pregunto, ¿en dónde estamos nosotros en este momento? ¿Sabía que el Señor dice en su palabra, yo moraré en medio de la oscuridad? La gente se pregunta, ¿por qué en este mundo la gente es tan mala? ¿Nosotros dónde estamos? Sigamos leyendo. Dice ahí, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. ¿Dónde es Egipto? Aquí, este universo donde nosotros vivimos. Ay, es que hay gente tan mala, sí. ¿El Dios de este mundo gobierna? Sí. ¿Qué dice la Biblia acerca del Dios de este mundo? Que Él pone un velo para que no le resplandezca la imagen de Dios, para que no lo veamos a Él. ¿Entiende? Esa es la labor de Satanás. Poner un velo para que la imagen de Dios no resplandezca en nuestros corazones. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sí sabe que nosotros celebramos la Pascua? La Pascua es el día en que usted creyó en el Señor Jesucristo. Le pregunto, ¿cuándo fue su Pascua? Yo sí me acuerdo. Yo fui a una iglesia una vez, llevaba 11 años de convertido, pero no había nacido de nuevo. Y ese día cuando entré a ese lugar y empezaron a predicar, de verdad que a mí me temblaron los pies, me tembló el cuerpo, y ese día salí de ese lugar gozoso porque por primera vez me habían predicado el Evangelio. Ese día yo puedo decir que fue la Pascua mía. Y yo sé que cada día, cada uno de nosotros podemos recordar cuál fue el día en que usted se convirtió al Señor. ¿Cuál fue el día en que usted reconoció que Jesucristo es Dios y que usted es una criatura nueva? Y yo estoy seguro que ese día a usted le cambió totalmente su vida. Versículo 15. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el día séptimo será cortado de Israel. Imagínense, cuando habla del pan sin levadura, ¿de qué está hablando? Pues lo voy a decir rápido para no explicarlo. Es la palabra de Dios no adulterada. Por eso a la palabra no se le puede añadir ni se le puede quitar. Saltémonos hasta el versículo 29. Dios bueno, gracias Dios. A Moisés y a los profetas tienden, escúchenlos a ellos. Dice en Juan 5:45, lo quiero leer. No penséis que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza.
Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La pregunta que vamos a hacernos ahorita, antes de continuar con este texto, es ¿por qué estaban matando a Jesús? Dice la Escritura que no es porque él hacía milagros, ¿no? Dice, por buena cosa no te apedreamos, le dicen los judíos que habían creído en él. Miren conmigo Juan 10:24. A veces me emociono y me adelanto. Sí, ¿no les pasa? Y se le pasan cosas que uno tiene que decir y de repente también se emociona y dice uno cosas que no había planeado decir. 10:24, ¿qué dice? Juan 10:24. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Recuerdan lo que dije ahorita? Hay otro redil, está ahí mismo en 10. En el 10:14, para que lo lean en la casa. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo quiero hacer un pare ahí, porque hay muchas congregaciones que se aferran de estos para decir salvo, siempre salvo. Pero es que también la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y es verdad, nada. Una vez usted ha creído, nada lo puede, ni nadie. ¿Sabe quién lo separa a usted del amor de Cristo? Usted mismo. Usted mismo, porque ahí dice, el que rehúsa a creer en el Hijo de Dios, no verá la vida. Es decir, aquí está, es tuya. Yo no la quiero. ¿Entiende que esa es la gracia? La gracia es un regalo. La gracia es un regalo. ¿Lo merecemos? Claro que no. Pero ¿qué se necesita para recibir un regalo? Se necesita de dos. Se necesita de quien da el regalo y se necesita de quien reciba ese regalo. ¿Puede creer que hay miles y miles y millones de personas que rehúsan a recibir ese regalo? ¿Lo rehúsan? ¿Lo tienen en poco? ¿Usted ha leído la Biblia? No, no la he leído. No me diga nada más. Suele suceder, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. Entonces dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Miren lo que le está diciendo Jesús a esta gente. Ellos están embolatados porque este hombre, hijo de un carpintero, que vivía y convivía con ellos, hoy les está diciendo que Él es Dios, el que están esperando. Imagínense, el Mesías, el ungido, del que habla el profeta Isaías, el profeta Malaquías, todos los profetas hablaron de Él. Imagínense, y les está diciendo, yo soy Dios. Pues no se los dice así literalmente, pero está diciendo eso. Mi Padre, imagínense, mi Padre, Dios, Hijo de Dios, ¿qué es? Dios. Dice ahí, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Tremendo. Entonces, ¿por qué lo están matando? No por abrir los ojos de los ciegos, ni resucitar inclusive los muertos.
No, lo están matando porque ellos entienden que Él es ¿quién? Dios, y se hace llamar Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces volvamos a nuestro texto en Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. ¿Qué les da garantía a ellos de que no van a morir? Alguien que me diga. Ellos están ahí y han hecho algo en los dinteles y en los postes. ¿Qué les da garantía de que no van a morir? La sangre. La sangre, ¿cierto? Entonces mire, dice el versículo, yo dije el 21, ¿cierto? ¡Ay, caramba! Bueno, entonces creo que me salté. Leamos el 21. Perdónenme la vida. Sí. 22, bueno, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el hebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el hebrillo. Y mire lo que dice: ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Recuerdan el Salmo 30? Hasta la mañana. Cuando venga, también dice, la lluvia tardía. Cuando venga el sol que resplandece, dice la Biblia. Cuando venga la aurora en la mañana, describe la palabra. La luz del Evangelio de Cristo siempre está refiriéndose a ¿qué? A esa mañana que nosotros veremos. Y dice: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. También dice algo así en el Salmo 30. Porque pasará Jehová, el ángel de Jehová, hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora sí, el versículo 29. ¿Ya lo tienen? Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un buen clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera ¿qué? Muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y le dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Salir, ¿para qué? Servirle. De la oscuridad a la libertad. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Vamos un momentico a Juan capítulo 8. A los mismos judíos que lo estaban apedreando. Juan capítulo 8, versículo 30 y 31, si no estoy mal. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Mira, estos judíos no eran discípulos de Cristo, porque no permanecían ¿en qué? En su palabra. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. ¿Por qué hace esa distinción? Porque por la ley somos ¿qué? Esclavos
y por la gracia somos ¿qué? Hijos. El esclavo, mire, pero al que está en la ley, dice, el esclavo no queda ¿dónde? Bueno, venga, lo leemos para explicarlo bien. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿En cuál casa? Es que hay dos casas. Está la casa de Moisés y está la casa de Jesús. Por eso dice el Señor, para siempre. ¿Por qué? Porque si usted está en la casa de Moisés y usted reconoce que Jesús es el Señor, usted pasa de la casa de Moisés a la casa de Jesús. Ay, ¿de dónde sacó esto? Vamos a Hebreos. No era parte de la prédica, pero hay que sustentar con el texto. Hebreo capítulo 3, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Hay dos casas. Mire, cuando usted le diga a una persona, no, es que estamos por la ley y tenemos que cumplir la ley y que la ley, y malditos sois con maldición todo doble porque toda la nación me habéis robado en los diezmos, en las ofrendas, pues esa persona está por la ley. ¿Ya tiene Hebreos? Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Dios le reveló la ley al ángel, y el ángel le revela la ley ¿a quién? A Moisés, y esa es una casa. Dios le revela la gracia por medio de ¿quién? Jesucristo, y esa es otra casa. ¿En cuál casa está usted? Hoy es el día de las preguntas. ¿Dónde está usted? Sigamos leyendo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Como qué? Pregunta, ¿el siervo hereda? Por más buen siervo que sea, no hereda. Para testimonio de lo que iba a decir. ¿Fue fiel para qué? Para lo que iba a decir. Dice Jesús, Moisés escribió de mí. Pero pilas con lo que va a decir aquí. Vuelvo y lo leo bien. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos ¿qué? Todos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No todos estamos en la misma casa, amados. Nosotros estamos cobijados por una nueva dispensación del Hijo. No la dispensación del ángel con Moisés, sino la revelación de Jesucristo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ojo, si oyereis hoy su voz. ¿Se da cuenta que ahora el Espíritu Santo que mora en usted le está revelando las cosas? No es por lo que dice la letra, porque la letra mata, dice la Escritura. Ahora el Espíritu Santo le revela a usted, porque el nuevo pacto dice que pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Entiende cuál es el reposo del Señor? Mire, 3 días. Sábado, domingo y lunes. ¿Dónde estamos nosotros? Sábado muere el Señor. O viernes, ¿cierto? Sábado. Domingo. ¿Cuándo resucita el Señor?
¿Cuántos días han pasado? Viernes, sábado, domingo. Son 3 días. Al tercer día resucita el Señor. Entiende que ya no es por días, ni fechas, ni por festividades, ni por días santos. Ya nosotros no festejamos ninguna de estas cosas. El día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El día del Señor es el momento en que usted lo conoce a Él. Y Él es el reposo. Hay un reposo hoy. Mire, ellos saben dónde estaban reposando. Les digo dónde estaban reposando. En sus casas, ceñidos los lomos, con las sandalias puestas, esperando el momento en que les diera la orden de salir. Allá estaban ellos. ¿Cuál era el lugar seguro? ¿Afuera? No, porque venía el ángel. El lugar seguro era dentro de los postes y los dinteles. Y tenían que estar listos para salir a lo que les esperaba, al desierto, a caminar, a luchar. Ese tiempo difícil. Y nosotros como iglesia, ¿cómo estamos? ¿Estamos en el lugar de reposo? ¿Estamos cubiertos con esa sangre? La sangre nos da garantía de que tenemos vida. Pero ¿qué estamos haciendo para salir a ganarnos a todo este barrio, a todo este pueblo, a toda esta ciudad, a todo este país? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Sí, estamos reposando. El que ha creído. Mire lo que dice más adelante aquí mismo en Hebreos capítulo 4. ¿El Señor se aira? Claro que sí. Leamos el versículo 18 del capítulo 3. Es que yo le voy a pedir a usted que lea todo Hebreos desde el 3 y 4 en su casa, pero leamos el versículo 16. Hebreos 3:16. Vamos a leer ahí, usted conmigo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en el reposo, sino aquellos, ¿a quiénes? Que desobedecieron. Ay, no, es que yo no me entro a ese lugar porque yo no creo en esto. Yo no creo que esa sangre me pueda limpiar. Pues hermano, lo siento mucho, perdió el año. Si usted no cree que la sangre de Cristo le da vida eterna, perdió, hermano. Muerte eterna, así se lo digo, de frente. No me da miedo. Usted necesita volver en sí, reaccionar, darse cuenta que tiene que creer en el Señor Jesucristo. Si no cree en Él, puede creer en el Dios que usted quiera, puede creer en Buda, puede creer en lo que quiera, pero ninguno le va a dar ¿qué? Vida eterna. Solo en Cristo Jesús. Dice ahí, y a quienes juró que no entrarían en el reposo, versículo 18, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de ¿qué? Hermano, deje la incredulidad a un lado. No se pregunte por allá debajo de las sábanas o el día que esté orando, ¿será que sí es verdad? Es real. Es real. Es real. Él es verdadero. Él existe. Él es. No hay otro. Y dice ahí el capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, hermano, que entre en el reposo del Señor, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les provechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. ¿Entiende que ellos creían era por la letra? Ahora usted cree ¿por qué? Por fe. Ay, compruébeme que Dios existe. Pues no se puede comprobar. No, señor. ¿Quiere comprobarlo? Testimonios. Más de 25,000 profecías cumplidas en Cristo en este libro. Y si usted no cree en eso,
Es que no podemos ni comprobar qué fue lo que desayunamos antier. ¿De verdad? ¿Comió tamal con chocolate? Muéstrenme, a ver. Ay, no. No hay forma. Pero esto sí le da testimonio de que Jesús existe. Vamos a leer Hebreos 4, 7, desde ahí. ¿Están conmigo? Otra vez determina un día. ¿Cuál? Hoy. Hermano, hoy es su día. ¿No había creído? Hoy, diciendo, vuelvo y leo, otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. ¿La voz de quién? Del Espíritu Santo. No endurezcáis vuestros corazones, porque si a Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Todo ha sido consumado. Y el Señor expiró. Y esa noche murió. Ese es el reposo. Por su muerte, usted y yo tenemos cabida en el reino de los cielos. Y dice ahí, procuremos. Otra versión. Procuremos. ¿Quién tiene ese versículo en otra versión? Versículo 11. Procuremos. ¿Qué dicen por allá? ¿Alguien lo tiene? César. Entonces hagamos todo lo posible. Hagamos todo lo posible. ¿Qué dice Pablo Andrea? Igual, hagamos todo lo posible. ¿Alguien tiene otra versión por casualidad? Esforcémonos. Esforcémonos. Mire, familia, casa de Dios. ¿Sabe que Dios quiere una familia para Él? Así lo dice en su palabra. Familia, casa de Dios, dice, esforcémonos, procuremos, hagamos todo lo posible, pues, por entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Mire, nosotros necesitamos afianzar nuestra fe. Necesitamos creer que en usted no exista ninguna duda, que si viene el día de problemas, que si a usted le pasó cualquier cosa, mire, el enemigo va a estar ahí. Dice que él está como león rugiente, buscando a quien devorar.